currywurst que lo hace más icónico. ¿Y por qué los alemanes comen Brasil a cualquier hora del día? ¿Y cómo puede ser que el doner más famoso que llega en Berlín lo hacen en Berlín y no lo hacen en Turquía? Hoy me lancé a probar los 3 platos más típicos de las comidas callejeras alemanas. Y uno de ellos me sorprendió tanto que todavía no me lo puedo creer. Pero eso no es todo. Te voy a mostrar cuánto cuesta cada uno, cuál vale realmente la pena. Y al final te voy a darle una puntuación de 1 al 10. Así. Si que estás pensando en venir a Alemania o simplemente quieres descubrir lo mejor de su comida callejera, no te vayas porque esto acaba de empezar. Buenos días, buenas tardes mi gente. Bueno, primera parada lo he hecho en esta cafetería aquí, cerca de mí. Quería grabar lo que estaba comprando, este bretzel. Aquí tengo el bretzel, este es típico de aquí, de Berlín, con el recibo. Bueno, no me ha hecho grabar, pero después te voy a decir, comiendo este pan típico de Berlín, cómo sale el sabor. Y después te voy hablando del recibo que recibí, de cuánto cuesta o lo que sea. Bueno, estoy llegando de la cafetería a donde compré el bretzel. Bueno, está de la otra parte de esta calle, a donde tú puedes mirar. Ahí, bueno, no me he hecho grabar, quería comer, sentarme a una mesa tranquilo, pero mejor que me voy en otro lado. Nada, busqué a dónde sentarme. Aquí estoy más o menos, no sé, 150 metros así, y a donde me voy ahora a probar el bretzel. Bueno, ahora voy a comer este bretzel, este pan típico de aquí que se encuentra en cada cafetería, en cada panetería aquí en Berlín, en toda Alemania. Bueno, la forma que tú ves llega de una religión, son, ¿cómo decirte? Son 2 brazos así, que juntos, que estás juntos. El por qué en la forma verdadera no sé. Me voy a comerlo, te voy a decir cómo es. Bueno, da 1 a 10, yo le daría, lo siento, ma le daría un 5. Parece cuando tú lo comes que estás comiendo un chicle. O sea, no sé cómo explicarte, pero me parece un chicle. Estoy comiendo este pan, nada, se siente un gusto, como decir, llega dulce, pero al mismo tiempo tienes estos componentes de sal muy grandes. Muy grande, y también lo tiene adentro. Y llega dulce, pero al mismo tiempo es un sabor muy raro porque tiene este sal que llega con el dulce, un sal que sale grande, como te he hecho mirar, y se siente un contraste muy largo. A mí personalmente, te lo voy a decir, no me gusta. Soy que el costumbre de todos los alemanes se lo va a comer en cualquiera la hora sale del día, en las 24 horas. Puede ser las 3, las 4 de la mañana, de las 5, las 6 de la madrugada, o que sea almuerzo, o que sea un desayuno, o que sea, no sé, un pequeño snack que se lo hace salir en cada momento de las 24 horas. Bueno, ahora te hago mirar cuánto lo pagué, cuánto cuesta. Me sale 39 céntimos. 39 céntimos. Bueno, a veces sale un poquito más caro. Como decirte 40, 45, no llega a 50 céntimos. Intentaré terminar este pan porque lo pagué. No puedo botarlo, pero no me gusta. Te lo voy a decir. Aquí yo me voy a terminar. Vamos a la otra parada. Currywurst normal, ohne Darm. Eine. Eine, ja. Eine Würste. Ja, genau. Eine Würste, ja, genau. Kommt ein Brot dazu, Ja, bitte. ein Getränk, Ne, bitte. 3,30 bitte.
Bueno, esto Curry Würstel lo hizo nacer una tía que se llama Herta Auer. Nació en el 1949. Ha hecho esta comida barata para las personas así, común, que tenía poco dinero. Y ahora llegó en este tiempo, este es lo mismo Curry Würstel, que llega un pequeño pancito, así que tú puedes comerlo sin sentarte o en la calle o estando a una pequeña mesa. Ahora me voy para mí, con sinceridad, es muchos años que estoy aquí en Berlín, estoy mirando esta comida de calle, o sea, no es que yo soy una persona que le sale así fácil comiendo en la calle, pero bueno, lo está haciendo para vosotros. Me voy a probarlo. No sé. Yo me llega un sabor muy químico. Te lo voy a hacer mirar adentro. ¿Cómo? Lleno de esta salsa que no sé explicarte cómo. ¿Cómo te voy a decir? Yo no estoy acostumbrado a comida de calle. Pero bueno, también esto cuando tú lo comes parece chewing gum. Es muy difícil que lo reciba el estómago. Te lo estoy haciendo mirar otra vez. Después adentro no te sé explicar el sabor porque el sabor está muy confundido con mucha salsa. Está llenísimo. Yo le voy a dar un 2, de 1 a 10. Terminé. Bueno, mira lo que está adentro. Nada de sabor. Comer así para comer, lleno de esta salsa. Y después mucho aceite con esta salsa, aceite de baja calidad. Bueno, yo creo vamos el otro lado haciendo otra parada. Bueno, llegamos a la tercera parada y nada, llegó este dona. Es la comida más que llega aquí en cada lado de esta ciudad, en cada lado también de Alemania. Pagué con esta bebida 11,50 euros. Esa es lo mejor de la comida de calle que sale aquí en Alemania. Te voy a decir, el donas es una comida que nace en Istambul, en Turquía, un producto turco. Pero te voy a decir que lo hacen mucho mejor aquí en Alemania. Te puede llegar muy raro, pero yo es la primera vez que me voy a comer un donut. Miramos el sabor. Eso es un donut de pollo. Llega con carne de pollo. Juntos hay ensalada roja, verde. Juntos hay pepino, cebolla, salsa. Una salsa que tiene un sabor de queso. Juntos a este tipo de queso. Me perdones, tú que me estás mirando, pero para mí es muy difícil comer aquí, no estoy acostumbrado. También se vivo de muchos años aquí en Alemania, nunca paré para este tipo de comida callejera.
Pero tengo que decirte que el sabor sale muy bueno. Cebolla, juntos a pepino, juntos a este tipo de salsa, muy suave, llega muy suave, se siente muy soft, suave de queso, juntos al queso un poquito más grande que le estaba poniendo adentro. Esta ensalada roja juntos a la verde, cebolla y todos los que le pertenece. No te puedo decir muy bueno, no te puedo decir excelente, pero le voy a dar da 1 a 10, un 7,5. Un 8. 8. Ya. Así es. Bueno, te voy a explicar también. Mi bebida es un yogurt Ayran. Es una bebida turca, donde es un yogurt que sale, que tú lo puedes tomar así, directo, da este vaso, lo abres y te lo vas a tomar así. Y bueno, llega con sal, que tienes mucho sal por dentro. Pero te voy a decir que al mismo tiempo regresa un sabor muy suave juntos a este contraste de sal. Con este dona sale muy guay. Bueno, mi gente, puntuación dona 8. Brenzen le voy a dar un 5. Lo peor de lo peor que comí es el curry Wuster, que le voy a dar un 2, nada más. Nada que ver con tostadillas en desayuno o lo que sea España, cuando tú te haces un pequeño stop a una cafetería donde te sirven 2 tostaditas con tomate, con aceite, así, queso, después tú te puedes tomar una cañita. Bueno, es lo peor de lo peor, aquí el pancito con el Wuster que me llegó. No se puede comer. Tú sientes solo el sabor de ketchup. Eso no es bueno para mí. Yo que no estoy acostumbrado a comida de calle, aquí mucha gente, el 95% se va a comer los alemanes eso. Bueno, nos vemos a otro video. Está aquí porque los otros videos que haré estaré a España. Y bueno, muchas cosas. No olvides de suscribirte a mi canal y nos vemos en otro video.